No te preocupes, yo también. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Bueno, Invitación presencial, sí. hice todo mi esfuerzo. Muy buenos días a todos y todas. Un gusto de verles parcialmente presencial, parcialmente virtual. Para ver si cumplimos con el quórum, voy a pasar lista. Tenemos a Mauricio Oces, presente. Javier Simonetti, está Presente, ministra. online. Camila. Bettiger, presente. Franz ¿no está? Claudia Banda. Claudio. Claudia. Después de 10 de la noche, Claudio. Uy, sí, y te cambian el nombre además, ¿no? En las otras veces te hemos tenido con otros nombres. Yo quiero que ocupar el computador de Ya. mi hija. Sí. Macarena Bospardo tampoco está presente y Jorge Cáceres presencial. Bueno, entonces, con esto tenemos... Paulina. Paulina Riquelme, perdona. Déjame ver presente. No se ve en la pantalla de... Claro. Y quizás podrías poner la cámara atrás. Ya, Quiero ver los chicos que también... No, pero... No. Bueno, entonces tenemos quórum y con eso podemos sesionar. La presente sesión tiene como objetivo que compartamos con ustedes la participación del Ministerio del Medio Ambiente en la COP15, la COP de Biodiversidad, para lo cual están presentes en esta sesión Daniela Manusevich, que es la jefa de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad, y Constance Nalegach, que es la jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales. Ambas me van a acompañar a Montreal a participar en la COP y van a hacer ellas entonces la presentación. Esto es lo que se va a presentar ahí. Es que no es, o sea, es una reunión en la cual van a ver muchas, lo que les vamos a compartir acá es la posición del país en los temas que se deben negociar en la COP. Okay. Sí. Ahora, yo creo que es importante también como saber que la negociación es muy dinámica. Entonces, estos son como nuestros elementos generales, pero siempre van a haber precisiones o ciertas flexibilidades que son fruto de una negociación que además es multilateral, con la dificultad que tiene eso. Pero esto es además, y lo va a decir Daniela, pero es muy importante porque nosotros tenemos normativamente un decreto con el cual se creó un Comité Nacional Asesor de Recursos Naturales. Y ese comité, que congrega a distintas instituciones, viene trabajando esta posición durante todo el año, que es un comité interministerial. Entonces, por supuesto, se está preparado para distintos escenarios, pero debo decir que uno nunca sabe cómo va a ser la dinámica de decisiones. Esperemos que para bien, que siempre sean para bien. Y además, esta posición también se da en la lógica internacional que tiene este Ministerio de Medio Ambiente y el presidente, de considerar que todas las convenciones y todos los desafíos tienen que haber una coherencia entre ellos. Lo que la ministra presenta, defiende como jefa de delegación en la Convención Marco de Cambio Climático, o la biodiversidad, la negociación de plástico, siempre tratando de tener la mayor ambición posible, porque si no, la verdad es que si uno es ambicioso en uno y no en otro, la verdad es que no se avanza, porque son crisis que están interconectadas. Esta es una introducción también para que ahí llegó la ¿Si estás compartiendo pantalla? Todavía no. Sí, la verdad. Es verdad. Y además de la negociación, como en todas las conferencias de las partes, también hay eventos paralelos donde, o reuniones también entre ministros, que también generan un momentum y muchas veces también la posibilidad de mover posiciones más bien políticas frente a lo que está trabado en la negociación.
La idea es que Daniela va a hacer la presentación, pero podemos ir inmediatamente haciendo preguntas y comentarios y ir aclarando, como ir complementando también, ¿no? Bueno, darles buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí y por hacer el esfuerzo en cierre de año. Bueno, esto es el trabajo que hemos estado realizando con un equipo bastante grande, diría, dentro de todo, porque les voy a explicar un poco la gobernanza que tiene esto. La gobernanza de la CDB, los temas que definimos como sustanciales, los lineamientos y la posición país, y ciertas como líneas rojas que se le llama cosas que uno no considera que no debe ceder, y el grado de flexibilidad que podemos tener en algunas cosas. Bueno, esta ha sido una COP que se ha retrasado, que estaba fijada inicialmente para el 2020, y se tuvo que dividir en dos instancias. La primera instancia fue virtual en octubre del 2021, y ahora estamos, digamos, en la parte presencial, que es ahora en diciembre del 2022. Hay un grupo de trabajo que ya está en Montreal trabajando, o sea, haciendo que el documento vaya avanzando. Y bueno, formalmente empieza hoy es la plenaria de apertura a las 3 de la tarde, la hora de Montreal. Bueno, el análisis previo, digamos, del plan estratégico para la biodiversidad 2012-2020, y lo más conocido como las metas de Aichi, si bien se realizaron avances, también el diagnóstico es que no se cumplieron en general los objetivos de manera íntegra. Entonces la idea es que esta convención le va a dar un impulso fuerte a la CDB. Bueno, las metas Aichi están alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible, que buscan principalmente mitigar las causas por las cuales se está perdiendo la biodiversidad, reducir las presiones que enfrenta la biodiversidad y promover el uso sostenible de los recursos, mejorar la situación de la biodiversidad a través del cuidado de los ecosistemas, optimizar los beneficios que la naturaleza nos brinda, decir, sabemos que hay múltiples servicios ecosistémicos y tratamos de que todo esto se alineen, y aumentar el conocimiento que tienen la sociedad en general sobre estos temas. Bueno, si vamos un paso atrás de contexto, es importante recordar que estas son las hijas de Río, que son las 3 convenciones que siempre tienen las llamadas conferencias de las partes, pero conferencia de las partes en realidad es de partes de acuerdo al acuerdo, y son 3, está la de cambio climático, que yo diría la más famosa de todas, la de biodiversidad, que es menos famosa, y la de desertificación, que quizás es aún menos famosa. Los objetivos principales de la CDB son el reparto justo y equitativo de los beneficios, el uso sustentable y la conservación. Bueno, como les mencionaba, bueno, la presidencia de la COP15 la tiene China, una primera parte virtual, y ahora estamos en la segunda parte, que es presencial, que se dividió, digamos, en 3 segmentos. Este era el grupo de trabajo que les estaba mencionando. Después estamos en la primera semana, y finalmente el segmento de alto nivel, que va a final, o sea, hacia la parte final. Y bueno, acá ya tenemos parte de una delegación, algunos están viajando, otros ya están allá. Bueno, y la posición se basó principalmente en el Comité Nacional de Recursos Naturales y Vida Silvestre, que convoca distintos servicios, y también hemos estado apoyando con académicos que también han brindado gentilmente su tiempo y su apoyo de manera voluntaria. ¿Cuándo se formó el Comité Nacional? ¿Cuándo se formó? Los 90. ¿Sí? Maravilla. No la conocí. Claro, y Perdón, funciona. el 2000. El El 2000. 2000. Funciona, se crearon 3 comités, uno de política internacional que nunca funcionó. Sí, Ya. sí, recuerdo Que nunca funcionó. Se creó uno de cambio climático que funcionó para fijar la posición país hasta el año, yo te diría, 2008, y luego fue reemplazado por la gobernanza nueva de cambio climático, y existen 2 más que sí, que son los que funcionan y que fijan la posición país, que es el Comité Nacional de Recursos Naturales y Vida Silvestre, y el Comité de Residuos y Sustancias Químicas, que bien conoces. Sí, son del 2000. Bueno, entonces en el segmento de alto nivel, ahí está liderando la ministra, y bueno, ahora les voy a contar un poquito, no se ve también, pero los temas que son sustanciales, como pueden ver, son bastantes, por lo tanto no nos podemos enfocar en todos, y los que están indicados en negrito son los que nosotros como hemos decidido que nos vamos a enfocar. El primero, y que yo creo que es uno de los más importantes, es el marco global post-2020, que nos da
valga la redundancia, el marco de conservación, uso sustentable con objetivos, digamos, determinados que podemos ir en mayor o menor detalle más adelante. Otro tema súper importante es mainstreaming, que es como integración de la biodiversidad en todos los sectores, en el Estado, en los sectores productivos, y este es un tema que también tiene mucho potencial. La diversidad marina y costera, bueno, como saben, Chile tiene muy buenos números en términos de área marina de conservación, por lo tanto es evidentemente un tema para nosotros prioritario. Biodiversidad y cambio climático en línea con la idea de que estamos hablando de una triple crisis, es decir, una crisis de biodiversidad, una crisis de cambio climático y una crisis de contaminación. Esto sin perjuicio de que hay otros temas en los cuales, pudiendo, digamos, vamos a tratar de poner posiciones, como por ejemplo, hoy se estuvo discutiendo también el tema de especies exóticas invasoras, que son todas aquellas especies que no se originaron evolutivamente en Chile, se han reproducido de manera extensa y en muchos casos producen daños importantes. ¿Alguna consulta? Son hartos temas, los voy a dejar un poquito ahí para que se asienten. Sobre el punto 19, áreas protegidas, medidas eficaces de conservación, ese punto ¿Qué es lo que quiere decir eso? Ya. Cuando hablamos de áreas protegidas, ya todos entendemos parques, reservas, distintas categorías, pero otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas quiere decir otras cosas que no son necesariamente áreas protegidas que podemos hacer para conservar la biodiversidad. Por ejemplo, pensemos en corredores biológicos, bandas florales que permiten que los polinizadores puedan dispersarse, toda medida que implique que un área tiene un cierto manejo que permite la conservación, el flujo genético, etc. Pero no son necesariamente áreas protegidas. Eso se le llama OMEX. y ahí hay, ¿cuál es el estado del arte de la discusión internacional? Internacional, En el contexto de esta conferencia. o sea, esto es como algo un poco más nuevo porque siempre se ha pensado en la conservación dentro de áreas protegidas. Las OMEX es un tema que por lo menos a nivel de ministerio estamos trabajando, tenemos de hecho varias licitaciones, varias cosas que estamos haciendo y probablemente un GEF que va a estar vinculado a identificar estas otras medidas de conservación basadas en áreas junto con algún tipo de instrumento, digamos, más tributario o relacionados con algún beneficio que puede tener el propietario por hacer ciertas medidas de conservación. Pero eso es como algo que igual está como más, menos desarrollado, tanto en el imaginario colectivo como en la práctica, que en las áreas protegidas. Si no estaba pensando en los documentos a negociar o en los temas que se iban a presentar en el contexto de esta serie de... Tengo algunos textos, pero de verdad es súper detallado y súper entretenido, no lo quise poner todo aquí. No queremos saber cuál era la propuesta. Javier, Javier. Quizás Gracias. puedes abrir un poco la ventana para que lo veamos. El punto 19 se asocia a la categoría, a la clase 6 de las áreas protegidas de la UICN, que son los paisajes de conservación. Por lo tanto, eso está relativamente avanzado. El punto está en que eso fue torpedeado en la Comisión de Agricultura para la ley del SVAP. Ahí tenemos un hueso duro de roer, no solo externamente, sino que internamente, pero la protección fuera de las áreas protegidas está ya tipificado hace bastante tiempo. El trabajo de Dudley lo muestra, digamos, el manual de Dudley lo muestra. Y yo creo que ahí Chile tiene enorme potencial para trabajar y defender, porque efectivamente uno puede hacer gestión de la diversidad biológica fuera de las áreas protegidas, sin convertirlas en áreas protegidas, mantener la producción de bienes y servicios. Y de hecho, la meta 7 de Aichi está directamente focalizada con esto. Por lo tanto, podemos tener una posición bastante fuerte ahí, ¿eh? Gracias. Sí, efectivamente, es evidente de que todos estos temas van a ser mucho más fáciles de avanzar en Chile una vez que tengamos el SVAP y estamos bueno, vamos a ¿Y qué ingresar. proyección hay de eso? Sí, vamos a ingresar, estamos ahí, tenemos que ingresar a la Comisión de Hacienda
con un par de indicaciones y con el nuevo informe financiero durante el mes de diciembre todavía. Y después de eso tiene que ir a sala y después ya a una mixta para ver las cosas que cambiaron entre la Cámara y el Senado. Y lo que me menciona Javier, en la discusión que tuvimos durante toda la primera parte del año hasta agosto en la Comisión de Agricultura, efectivamente hay un par de temas que se perdieron, que son importantes para el SBAP, relacionados con medidas fuera de las áreas protegidas. Recordemos que este es un servicio de biodiversidad y áreas protegidas, es decir, con instrumentos también fuera de las áreas protegidas, que esperamos poder volver a conversar en la comisión mixta. Camila, por favor. Gracias, ministra. Me respondió parte de mi consulta, haciendo un poco el mismo link, lo que decía Javier, que el 19, imposible no vincularlo o tiene que tener alguna relación con el 22. Quería saber a qué se refiere con esto de gestión sostenible de la fauna y flora silvestres. Si no son áreas protegidas, pueden ser no sé, alrededor, o también la que está no en un área protegida, pero está silvestremente en los ecosistemas naturales del país. Y ahí la pregunta mía era, en el fondo, claro, ¿cómo se aborda eso? Si gestión sostenible se puede asociar con un uso sustentable o un uso racional, y los usos no tienen que ser solamente, ¿cómo decirlo?, aprovecharlos físicamente, sino también sus beneficios dentro de por su existencia. Entonces, no sé si ese 19 y 22 también está relacionado, por ejemplo, con planes de manejo o con zonificación en ciertas zonas, incluso, no sé, por la evaluación ambiental estratégica, nosotros tenemos supuestamente los planes reguladores deberían considerar esa variable. No sé si puede relacionarse, y también obviamente como lo que dice usted el SBAP, que no es solamente de áreas protegidas, sino que también tiene un rol que va sobre o sea, yo por lo menos hace rato que dejé de hablar de flora y fauna, no sé si estoy bien, ahí el profesor Simonetti me tendrá que corregir, y hablo de biodiversidad o biota, al fondo todos los organismos vivos que interactúan para no dejar flores, o sea, como arbolitos y animalitos, sino que son como todo. ¿Estoy bien, profesor Simonetti? Está muy bien, doña Camila. Muchas gracias. Sí, ese es un punto bien importante que se lo voy a explicar un poquito más adelante, porque el tema de gestión sostenible y uso sostenible efectivamente va a ser algo importante en esta conversación en Montreal. Eso es lo que me hace ruido que cuáles son las líneas de cada punto, porque hay muchos que se relacionan, entonces ¿cuál es el diferencial de un punto respecto al otro? O sea, estos temas son hartos temas, ¿se entiende? Y se dividen para poderlos ir trabajando, pero obviamente tienen que estar interrelacionados. Esa división, en cierto punto sí es arbitraria, pero también es para poder trabajar los distintos temas, y los que están marcados en negrito son temas que nosotros tenemos una delegación bastante más grande que antes, pero igual limitada, son los que les vamos a dar prioridad. Ya. Bueno, un poco aquí es como un resumen de cómo se ha ido trabajando esto. Estos son los grupos, primero hubo cambio de gobierno y se trasladó un poco con el trabajo del grupo de trabajo 3. Después se actualizó la posición con comité co-científico, hubieron varias reuniones internas, reuniones con científicos. Se sancionó la posición, bueno, se sancionó ahora en realidad como hasta hace un poquito. Y bueno, también se fue trabajando en Nairobi, quizás ahí, no sé, Connie, si tú quieres comentar algo del... Sí, la verdad es que fueron grupos de trabajo que costaba mucho avanzar, y por lo tanto se fueron sumando reuniones. De hecho, esta misma reunión del grupo de trabajo previa a la conferencia de las partes que parte hoy día no estaba considerada. Entonces, ha habido... De hecho, estuvo en algún momento en duda la realización misma de la conferencia de las partes, que iba a ser en China, termina siendo en Montreal. Entonces, la verdad es que hay cierta preocupación porque no se avance lo suficiente. Si ustedes piensan, Daniela también lo señalaba, que lo principal es el marco post-2020 y estamos en el 2022. O sea, aquí ya hay un atraso bastante riguroso. Y lo que se ha hecho, y que es bien particular también de la forma de fijar la posición país,
que luego de los comités incluso se envía por oficio esta posición a los distintos servicios, para que también, bueno, todos los representantes vienen en nombre de su ministerio e informan a esas autoridades, pero digamos de manera de que hay un respaldo de lo que se ha trabajado y lo que se vaya a decir, más allá de las flexibilidades necesarias para una negociación, es una posición donde hay mucho compromiso de los distintos servicios. Ya. Bueno, entonces los lineamientos generales de la posición país tienen que ver con que enfocarnos harto en el marco, porque el marco nos da, en el fondo, indicadores de cabecera. Bueno, entonces el marco debe ser ambicioso, pero a la vez realista, y aplicable y razonable, y bueno, obviamente nosotros nos vamos a centrar en la realidad de los países de Latinoamérica y el Caribe, siempre fomentando la sinergia, evitando las duplicidades y los vacíos, y la relevancia de los indicadores de cabecera con el marco son fundamentales, porque la verdad es que si nosotros nos proponemos algo pero no lo medimos, da un poco igual. Y bueno, han habido algunas propuestas de que estos indicadores de cabecera sean después de esta negociación, y la posición es que no, que se negocien junto ahora, o sea que negociamos lo que queremos y cómo lo vamos a medir, que sean redacciones cortas y simples para que sean comunicables y se puedan entender, evitar listados largos que detallen absolutamente todo, porque en general en la negociación pasa que hay un país que no está de acuerdo con algo y se borra, y ahí como que uno se atora un poco. Tratar de que los objetivos sean sin números, pero que las metas sí tengan algo que sea posible y atingente. Un tema muy importante es la priorización del 30 por 30, que es decir, 30% de la, bueno, es lo que está por definirse, pero 30% del área terrestre protegida al 2030, con financiamiento, soluciones basadas en la naturaleza y en los ecosistemas, enfoco en los océanos, incorporar metas de género, y si bien no excluir el tema de servicios ecosistémicos, también incluir la contribución de la naturaleza a las personas, que es un marco un poco más reciente, pero también más amplio de valorización de la naturaleza. Dice que hay que vincular esto, ¿no? Sí. Bueno. Gracias. Me gustaría saber en la práctica qué significa ambicioso pero realista y ajustado a las realidades nacionales. La pregunta. Eso me huele a me disculpa, pero me huele a absoluto entreguismo, ¿verdad? Sobre todo si tenemos un comité que se nomina recurso natural, que la verdad es, ¿qué pasa con lo que no es recurso natural? ¿Verdad? Entonces, me gustaría saber en la práctica a qué nos comprometemos cuando decimos aplicable y razonable y ajustado a la realidad. Esto es un discurso que lo hemos escuchado de los 60 y eso significa sigamos adelante porque tenemos pobreza, porque tenemos el discurso clásico. Y hay una posición completamente distinta que se puede, para usar la biodiversidad en un contexto radicalmente distinto. Yo pediría absoluta ambición, así como lo estamos haciendo en cambio climático, porque a pesar de que se es ambicioso y se trabaja con ambición, las metas no se están cumpliendo y estamos llegando tarde en cambio climático. Aquí podríamos llegar aún más tarde. Entonces me gustaría saber exactamente a qué nos comprometemos cuando ponemos esa hermosa frase. Gracias. Esto hay que interpretarlo en el contexto de negociación donde donde si bien tenemos ciertas afinidades con algunos países que son igualmente ambiciosos que nosotros, hay otros países que no lo son. Y lo que empieza ahí es que se empieza a trabar. Empiezan a trabarse las negociaciones y la idea, es ir avanzando en algo que no sea tan ideal como quisiéramos nosotros como país, pero que sí permite un acuerdo, porque estamos en 2022 y todavía no tenemos el marco post-2020. Entonces el gran riesgo de esta instancia es que salgamos con muy poco o con nada. No sé si quieren complementar con algo. Javier, yo quisiera dar mi visión al respecto. Y es que uno puede, sí, efectivamente, uno no queremos salir de la COP sin un acuerdo.
Sin embargo, Chile es parte de un grupo de países que se llaman transformadores, en que hay una ambición, y el discurso que yo he dado es, por un lado, entender que esto es una triple crisis y que tenemos que abordarla de manera sinérgica. También he dicho de que, a mi entender, la crisis de pérdida de biodiversidad es más grave que la de cambio climático, en el sentido de que una vez que una especie se extingue, se extingue. Hay cierto nivel de irreversibilidad en la crisis climática, pero que no es lo mismo que la pérdida, la extinción de una especie. Y por lo tanto, es muy importante, en particular, que cuando miramos la crisis climática, que es donde efectivamente el país ha tenido un mayor desarrollo, una mayor presencia y una ambición bien clara, que tengamos cuidado de que pensemos en soluciones para la crisis climática que tengan consecuencias negativas sobre la crisis de biodiversidad, porque sabemos que esas existen. Entonces es muy importante mirar estas dos crisis en particular de manera conjunta para que efectivamente eso no ocurra, porque finalmente es la biodiversidad la que sustenta toda la actividad humana. Habiendo dicho eso, la realidad en la región en particular es que, y por eso, por ejemplo, tenemos priorizado el compromiso de 30 por 30 y lo vamos a empujar, pero no está claro que eso se logre. Necesitamos un 30% de conservación y un 70% de uso sostenible. No sé si quedó claro. quedó claro. Muchas gracias, ministra. Gracias, Daniela. Éxito. Eso. Si el tema es un poco la estrategia, la táctica que se está, porque creo que queda claro lo que pretenden, pero hicieron conversaciones previas con países latinoamericanos para tener una base de acuerdo previo. El Brasil juega un rol muy importante y hoy día está fuera del tablero. Entonces, en definitiva, las expectativas son bajas, entiendo yo, en general. Lo otro es, cuando no hay acuerdo, para el público, también es importante saber quiénes son los que no están de acuerdo. Y esto lo que pretende es sacar un acuerdo y un poco no humillar a los que no se pusieron en el acuerdo. Pero también es necesario que la ciudadanía, no solamente chilena, sino que mundial, sepa quiénes son los que no están de acuerdo. Entonces, yo no sé si las COP explotan ese punto. Sí, o sea, yo creo que cuando se tiene que lograr consenso, porque así funcionan las convenciones de Naciones Unidas, hay una parte importante, por un lado, que es la presión de los pares y el rol que hace la sociedad civil también para visibilizar cuando no hay acuerdo y tratar de movilizar y presionar para que existan los acuerdos. Algo así sucedió, por ejemplo, en la COP de Cambio Climático y el tema de pérdidas y daños. Como decir de que finalmente hubo acuerdo de todos los países por un fuerte rol que jugó la sociedad civil para poner como el tema prioritario para esta COP. Sí. Yo quería sumar también que esto es como el drama que tiene todo el derecho internacional medioambiental, que nosotros necesitamos que haya la mayor cantidad de países. Entonces, cuando uno habla de marco ambicioso pero realista, no quiere decir que nos vamos a empujar lo máximo, sino que lo que quiere decir es que no por empujar lo máximo vamos a llegar con nada. Ese es el realismo, pero no es bajar la ambición. Y de hecho, nosotros somos parte de la mesa directiva de la coalición de alta ambición en este marco, así como lo somos la coalición de alta ambición en cambio climático, y también lo somos en plástico, en el entendido que señalaba la ministra, que son crisis que se deben abordar de una forma sinérgica. Y lo que señalan también de la dificultad incluso de tener posiciones dentro de América Latina y el Caribe. Obviamente voy a decir lo que voy a decir ahora. CRULAC no es. CRULAC está funcionando también,
pero nosotros somos más ambiciosos que varios países de Latinoamérica y el Caribe. Y por eso tenemos esta nueva coalición, que es más bien informal, que se llama de los transformadores, porque como ustedes saben, y ahora voy a decir lo que todos saben que voy a decir, el único acuerdo ambiental que existe en la región es Escazú. O sea, nosotros no tenemos otro acuerdo, no tenemos un acuerdo climático, no tenemos un acuerdo de biodiversidad, pero sí tenemos, y lo sumo para lo que es, en relación a lo que decía Claudio, la obligación de ser cada vez más transparente e informar cada vez más nuestra toma de decisiones. Entonces, lo quiero también juntar con lo que decía Javier. Este comité tiene más de 20 años y su nombre no corresponde y su integración tampoco corresponde. Entonces es una meta que tenemos nosotros como ministerio de integrar nuevos actores, de hacerlo más transparente, más público, porque también sabemos que la buena presión de los distintos actores nos permite a nosotros también como Chile llegar a una mejor postura y también poder, lo que no se logre a lo mejor internacionalmente, nosotros sí lograrlo con otras coaliciones o a lo menos internamente. Entonces, yo creo que puede no ser feliz, la verdad que cada vez que miraba esa frase decía, Marco, si soy sobre realista es como que voy a avanzar un paso, no, en realidad no voy a avanzar. No, yo quiero, en el fondo, y ustedes lo van a ver después, la precisión de nuestra postura, que nosotros estamos muy interesados, y eso lo refleja que por primera vez vaya una ministra de Medio Ambiente a la COP. Sigamos, Muchas gracias. gracias. Perdón, yo solo quiero celebrar eso, porque este es el típico tema en el cual no se avanza por no llegar, o sea, como que debe quedar ahí. Entonces, por último, yo entiendo, Javier, no es la ambición, pero llegar a algo y avanzar en algo, por lo menos hay un piso que haya que avanzar después de lo anterior, de todas maneras una ganancia, y qué bueno que Chile tenga una posición, ojalá líder en esto, porque además tenemos no solo las herramientas, sino también la riqueza natural para empujar en este tema. Así que mucho éxito, muy ambicioso. Y Gracias por las aclaraciones, quedo un poco más tranquilo. Y mis mejores deseos. Y gracias, ministra, por asistir. Es la primera vez que va a este nivel la representación de Chile. Bravo. O también la posibilidad de cambiarle el nombre al comité. Creo que Después le correcto. buscamos un nombre de fantasía, ministra, no se preocupe. Pero realista. Sí, yo Jorge, perdón, Jorge y después Paulina. Sí, gracias, ministra. Solo en el marco de lo que decía Claudio, es estando claro que la expectativa de la respuesta, y no sé si tal como pasó en Estados Unidos en un minuto, de distintas chances ahora, y no sé si me imagino que nosotros lo que decía Claudio, que Brasil fue un tema relevante. No sé si hay una expectativa, porque claro, va a tocar esto justamente el gobierno, y si se tiene piso para eso o está muy difícil y finalmente. Bueno, Itamaraty, que es la Cancillería brasilera, es una de las cancillerías más fuertes del mundo y suele ser constante en su posición con matices menos o matices más. Yo no he observado un cambio radical por cambio de gobierno en Itamaraty. Lo que uno espera, dada la nueva presidencia, es más bien que sea más pasivo el actuar de Brasil. Yo creo que eso uno pudiese aspirar. Eso yo me atrevería a decir que sería una buena señal. Pero la verdad es que el presidente todavía no asume, los mandatos terminan cuando terminan, y Brasil ha tenido una postura internacional siempre muy, muy fuerte y bastante constante.
Sí, no, yo quería una sugerencia, considerando el importante rol que la ley le reconoce al Ministerio de Medio Ambiente en los convenios multilaterales ambientales. 70 de 70 de. A propósito de esto, yo creo que sería importante quizás tener una página web que sea educativa a la ciudadanía respecto de los distintos convenios internacionales, los que Chile es parte, porque los ha ratificado todos, y se están negociando varias cosas. Entonces, quizás algo explicativo de cuáles son estos convenios, el rol del ministerio, una explicación que funcione en general a modo de consenso, y por lo tanto son conversaciones y negociaciones en las que Chile integra distintos grupos negociadores dependiendo del tema, ¿cierto? Y también los links a las páginas web de las conferencias. En este caso, la conferencia de las partes 15 tiene su página web con todos los meeting documents, que es bueno porque la gente quiere informarse más, puede acceder directamente y leerlo, etcétera. El mundo más académico puede estar interesado, y yo creo que eso sería una señal más de transparencia, también de transparentando, porque me parece muy positivo el rol, dependiente del nombre, que tengan los comités nacionales de asesores, porque es una instancia de coordinación, en que participan los distintos servicios públicos para dar su visión. O sea, esto no se define en una oficina, lejos de todo, sino yo creo que eso es muy valioso, pero no es muy conocido. Esa era una sugerencia. Muchas gracias, la vamos a recoger, está anotada, ¿no? Sí. Perfecto. Sí, Ya, pero le vamos a- disculpe, ministro, perdón, lo único que lo discutimos en como 4 sesiones atrás respecto a la falta de mapas conceptuales de los temas del ministerio en la página del ministerio. Está muy dura la página. Y en ese aspecto era como que uno pudiera entrar y en los temas poder efectivamente con mapas conceptuales y entrar y tener una conceptualización, valga la redundancia, del tema que a uno le interesa, es más facilitador. Es lo que está muy dura en la página todavía. Gracias. Estoy viendo de que estamos bastante avanzadas en la hora, así que le vamos a... También está terminando ya. Sí, o sea, bueno, Ah, en el sí, que queramos meternos a los textos, que bueno, yo lo dejé voluntario. Bueno, y enfoques y principios, básicamente estamos empujando que esto abarque toda la sociedad, todo el gobierno, no enfocarnos en nada en particular, sino que la magnitud del desafío es tan grande que no tiene ningún sentido excluir a ningún sector. Apuntar siempre a la sinergia y apuntar a que esto también tenga una bajada concreta a través de las estrategias y los planes de acción. Un enfoque basado en derechos humanos, reconocimiento de mujeres jóvenes que esté basado en evidencia científica, principio precautorio, también equidad generacional y enfocado también en una educación transformadora. Estos también son grandes lineamientos, digamos, que son los que queremos empujar en los distintos aspectos. Medios de implementación. Medios de implementación, eso estaríamos, sí, Financiamiento. eso también lo tenemos en el horizonte, que tiene que ver con temas de financiamiento, y ahí ese financiamiento está también relacionado con esta idea de toda la sociedad y todo el gobierno. Y que en el fondo somos todos los que tenemos que poner los medios adecuados para poder efectivamente cumplir con las estrategias y los planes de acción. Que Chile también puede acceder a fondos internacionales para poder implementar programas nacionales. Sí, el enfoque que hemos tenido ahí. Sí, pero no es imposible. Sí, ahí internacionalmente lo que hemos hecho, como ya somos país que nos graduamos de ayuda al desarrollo, es más bien tener la colaboración triangular, es decir, que nosotros también nos vamos capacitando cada vez más, teniendo más cooperación para nosotros replicarlo en otros países. Eso ha sido más bien el enfoque que nos ha resultado frente a esta graduación, al ingresar a la OCDE, como si mágicamente no hubiésemos desarrollado. Y convenios de cooperación técnica también. La capacity building es súper importante. Sí, totalmente. Bueno, los objetivos del marco global post-2020 están agrupados en objetivos, digamos. El A tiene que ver con la conservación y la restauración, y aquí la idea es buscar una posición común al 2050, ya que han habido algunas controversias sobre tasas de extinción para todas las especies. El objetivo B tiene que ver con el uso sostenible, y aquí buscamos incorporar el lenguaje de la contribución de la naturaleza a las personas.
con los servicios ecosistémicos. El C tiene que ver con el acceso y reparto de beneficios, donde apuntamos una repartición justa y equitativa de los beneficios monetarios y no monetarios de los recursos genéticos, incluyendo las secuencias digitales, información de secuencias digitales. El D tiene que ver con los recursos financieros, y nuestra énfasis se encuentra en establecer los recursos financieros que sean de todas las fuentes, enfoque de toda la sociedad, públicos, privados y mixtos, alineando los flujos financieros con la visión del 2050, que es uno de más, que básicamente va hacia un mundo donde la biodiversidad es conservada, valorada, utilizada, manteniendo un planeta, digamos, saludable, con beneficios para todos. También buscamos reducir las amenazas de la biodiversidad, donde están los objetivos del 1 al 8, satisfacer las necesidades de las personas mediante el uso sostenible y la distribución de los beneficios, y buscar herramientas y soluciones para la implementación de esta integración sinérgica y de la biodiversidad, donde están los objetivos 14 al 22. Son muchos números, pero más allá de eso son como los lineamientos principales. Más adelante también tengo un poco de texto, si es que lo quieren ver. El 30-30 es algo que es algo muy importante para nosotros, y evitar el concepto. Ha habido algún movimiento para que se hable de uso sostenible dentro de este 30% de áreas protegidas, y nuestra posición es que no, ese uso sostenible tiene que ser en el 70% del área que no es área protegida, porque es innecesario, es redundante. Como ya lo mencioné, incorporar la contribución de la naturaleza a las personas y las soluciones basadas en la naturaleza con un enfoque ecosistémico. Evitar listados dentro de algunos objetivos específicos, y mainstreaming, que en el fondo integrar la biodiversidad, y aquí el foco está en incrementar el número de empresas e instituciones con impacto en la biodiversidad, y que se informen estos impactos de manera transparente, incluyendo sus cadenas de valores, suministro y básicamente la cartera de proyectos que tienen. Podemos ir aquí, si quieren, el texto meta por meta, pero sospeché que no iba a ser de una moción muy popular. Así que lo voy a dejar hasta ahí la presentación. Muchas gracias, Daniela. No sé si hay alguna otra preguntas, comentarios, quizás puedes volver a abrir la ventanita para... A mí me interesaría después conocer el texto meta por meta, si me lo mandan después, ¿no? Sí, sí. Yo le voy a salir a la presentación. Salir. A mí, lo único que, no es lo único, pero me interesaría mucho en el próximo Consejo Consultivo nos dijeran en detalle qué cosas se lograron de esto, más que lo que vamos a conocer por los medios, porque yo creo que va a ser difundido todo, pero efectivamente que, mira, nosotros nos propusimos esto que se presentó, y de eso logramos esto en términos, ¿cómo se llama? No solamente como Chile, sino que como acuerdo. Por lo avances en la negociación. Claro, Claro. Sí. Yo creo que aquí es importante recordar de que no es que Chile gane algo acá, sino que el rol en una negociación multilateral es lograr ser puente para lograr consenso. O sea, lo que se gane o se pierde es para el planeta, y ahí el rol de Chile, históricamente, en la Convención de Cambio Climático en particular, también es, siendo ambicioso, igual funcionar de puente entre distintas posiciones. Y creo que ese también va a ser, esperamos que ese es el rol que vayamos a jugar también en esta COP de biodiversidad. Es decir, con ambición, pero igual estando abiertos a generar este consenso, porque entendemos que si no se avanza. Entonces es un poco distinto a las posturas que uno puede tener dentro del país, donde uno sí puede empujar quizás más fuertemente, pero recordemos de que en la negociación multilateral las cosas son por consenso. ¿Cuántos documentos se van a ¿Grandes? Me parece que 3, que son la CDB, Nagoya y Cartagena. porque se debe que mismo son cuántos documentos? Es que depende cómo dividas un documento. Porque claro, si tú entiendes como Marco Polo 2020 como un documento, depende cómo lo encuentres.
Pero siempre esto se va dividiendo en fracciones para poder ir trabajando ciertos temas. Pero el texto grande, y lo que nosotros nos vamos a enfocar va a ser el marco post 2020. Una última pregunta. ¿Cuándo la ministra va a invitar a un miembro del Consejo o una miembro del Consejo Consultivo a acompañarnos a una de estas reuniones? Creo que tenemos destacados participantes que... Totalmente invitados, pueden ser parte de la delegación, pero nosotros no tenemos atribuciones como ministerio para entregar financiamiento, por ejemplo, porque ese no sería nuestra lástima. Pero la verdad es que nosotros seríamos los primeros en estar felices de poder contar con las visiones distintas de ustedes. Paulina ha participado en muchas negociaciones, así que sabe que es muy bienvenido todos los aportes y las distintas visiones. Pero eventualmente yo creo que para el próximo año, si es que se participa en algún año, yo creo que el Ministerio podría apoyar tal vez con actores que eventualmente podrían financiar, porque hay organizaciones de la sociedad civil que a veces prestan recursos para poder realizar esto, y en general, bueno, el Estado de Chile tiene una política bien proactiva de permitir eso. Conseguir acreditaciones no es difícil, De digamos. acreditaciones. Sí, por ejemplo, yo he asistido a 3 conferencias de cambio climático y en las 3 fue con financiamiento de organizaciones y otras fuera del ministerio, y es muy, digamos, es muy fácil conseguir acreditaciones en el buen sentido de la palabra. Otros países son mucho más cerrados, y en Chile en verdad hay una postura súper abierta de poder participar. Acreditaciones de todas maneras, sobre todo un consejo consultivo que por supuesto tiene una validez. Y ahí quizás también pensar en contar con nosotros, considerando las afinidades y los backgrounds de cada uno, en los comités. En los comités asesores, por ejemplo, yo veo a representar Simonetti en el comité nombrado por nuevo nombre. Sí. No, de verdad, lo estamos reformulando también, pensando en la transparencia, como señalas tú, de hacer un seguimiento a los compromisos. Lo que nos obliga además es CASU, o sea, como nosotros no vamos a cumplir con ello. Lo estamos reformulando, no hemos atrasado porque desde que ampliamos mucho, pero sí, está de todas maneras eso pensado para el ciclo, al terminarlo el próximo año, el primer semestre de año. Perdón, para Javier y después Jorge. Sí, parece que se nos quedó. Jorge Movimiento, cuando llegó ahí. Dale, Jorge. Y gracias por la presentación, creo que es muy útil y también interesante conocer los textos. Detalle, como decía el ministro recién, claro que el rol de Chile es más de facilitador, articulador. Lo que no está igual a aprovechar el espacio para instalar al menos todos estos temas que son bien sensibles en este ámbito con relación al país. Y sea, naturalmente, que está todo el desafío del SBAT, y eso ni hablar, yo creo que es prioridad para el ministerio. Más allá de todo el marco que provea la ley, ¿no? Hay muchos temas que generan oportunidad de sinergia para avanzar en estas metas de alcance nacional, que son relevantes. Lo primero que quiero señalar muy breve para dar los espacios donde instalarlo es la posibilidad de una contribución relevante en nuestro ámbito del sector privado, pero que se ve expuesto frecuentemente a heterogeneidad de criterios en el marco de la evaluación del proyecto, y aparece una gran dispersión de compromisos que se desaprovechan sinergia en un espacio de colaboración. Allá insisto de la postura internacional se puede instalar eventualmente a través de estos mismos comités que existen, pero que se puede trabajar. Hay oportunidad de sinergias que se pueden aprovechar, particularmente por zonas o áreas geográficas. Hemos estado evaluando algunas y hay una oportunidad súper relevante de contribución. Una dispersión grande de existencias individuales, hacer sinergia en contribución para proteger ciertos ecosistemas forales. Y el segundo tema, que también tiene que ver, por supuesto, el tema de la conservación del espíritu, también el tema de los océanos, es hipersensible. Y
Pero hay un tema también que me interesa también trabajar, que lo hemos estado abordando. No pudimos, ministra, cuando usted nos acompañó, profundizar en algunas cosas, pero es también el tema de la prevención y lo que hemos visto muchas veces, que los sistemas muy sensibles en pocos minutos se ven completamente destruidos por los incendios forestales. Y aquí el tema de las sinergias también con las otras convenciones, como la de cambio climático y los temas de los desafíos de adaptación y resiliencia, son tremendamente fuertes. Y ahí hay un espacio también de contribución, porque claro, podemos hacer esfuerzos de conservación muy relevantes, definir áreas protegidas en distintos alcances, y de repente lo que señalaba, un poco semanas y se desapareció completamente el ecosistema. Ahí hay una posibilidad también de nuevamente sinergia y contribución privada relevante que lo instalo para también trabajar. Yo quisiera, Javier, tú habías tenido la mano. Dale. Gracias, ministra. Disculpe, de esas pequeñas curiosidades que ocurren en este país, la luz decidió parpadear y mi computador decidió funcionar. En fin, primero la presentación no más tranquilo, porque hay un marco conceptual que está detrás. Se los agradezco y les deseo mucho éxito sinceramente. Una pregunta, me gustó mucho ver que estaba una consideración referida a una visión desde derechos humanos. Eso es súper interesante porque está alineado con la postura del informe de Jones de las Naciones Unidas, ¿verdad? Quisiera saber si hay o no espacio para haber introducido también una postura de naturaleza, que nos amplía un poco la visión. No se ¿Hay entendió. espacio, no hay espacio? ¿No es ahora el momento? Porque los derechos humanos también es una postura bastante interesante que toman ustedes. Felicitaciones Javier, por ello. Disculpa, Javier, no se te entendió qué era el punto. Responde esta pregunta, sí. ¿Qué parte no entendieron? No entendieron. ¿Cómo estoy desde el teléfono ahora? Derechos de la naturaleza, ¿eso es importante? Ya. Sí, que había un caso que se conduce, y a mi juicio, muy inteligentemente de un enfoque desde derechos humanos. Para el empate. En la postura, al menos. El derecho humano está recogido y preguntaba si los derechos de la naturaleza tienen espacio. Mira, la verdad es que el tema de los derechos humanos, que uno podría entender que es un tema incuestionable, asentado, no es así, lamentablemente. Por primera vez la Asamblea General recién este año reconoció el derecho humano al medio ambiente sano, limpio y sostenible. Y eso es primera vez que ocurre a nivel multilateral. Este año. Entonces, hablar de derecho a la naturaleza en este foro, la verdad es que, no quiero decir la palabra, pero no es realista. Vale. Permíteme. Pero sí, yo creo que en nuestra región es bien interesante porque dentro del sistema interamericano, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2017, reconociendo el derecho humano al medio ambiente sano, habló de derechos de la naturaleza independiente del bienestar que le crea a la especie humana. Entonces, dentro del desarrollo de los derechos humanos, se ha abierto esta puerta dentro del sistema interamericano para considerarlo, irónicamente, el derecho humano de alguien no humano. Pero yo diría que a nivel mundial eso es muy cuestionable, como bien ustedes saben, son dos países quienes lo tienen reconocido en sus constituciones, que es Bolivia y que es Ecuador. Hay jurisprudencia, sí, en los distintos continentes, hay incluso acuerdos, por ejemplo, en Nueva Zelanda del Parlamento con el pueblo maorí, pero yo diría que posiblemente en ese caso, como lamentablemente muchas veces el derecho internacional va a ser de los últimos en subirse al carro más allá de los desarrollos, que primero tiene la doctrina, después finalmente la jurisprudencia, los ejecutivos y el derecho internacional ahí va un poco más atrasado. Como les decía, recién este año a nivel multilateral se reconoció el derecho humano al medio ambiente.
y está recogido en el preámbulo de la decisión de la COP27. Muchas gracias. Bueno, sí, no sé si hay algún Yo tengo otro un par comentario. chiquitito. Sí, por favor. Lo voy a hacer muy rápido. Lo primero es respecto a las actas. Lo que pasa es que llegaron las 3 actas y yo pido, por favor, lo que pasa es que yo las revisé y creo que dije cosas que hoy día ya no recuerdo específicamente, entonces no te puedo corregir un acta después de 6 meses. O decirle, hacerle pero me parece que deberían ser más rápida la entrega de las actas de la reunión. Ese es el primer punto. El segundo, quiero ponerle al Consejo un punto, que la próxima reunión veamos que la ministra exponga sobre, y creo que debe haber sido antes ministra, pero no tuvimos la oportunidad de que nos exponga el presupuesto del ministerio para el 2023. Me gustaría haberlo conocido previamente, la propuesta antes de la discusión parlamentaria, y haber tenido una opinión nuestra respecto al presupuesto. ¿Qué es lo que opinamos respecto al... No sé si le interesa, pero a mí me interesaría opinar sobre el presupuesto del ministerio y de los organismos con competencia ambiental, porque efectivamente ahí vamos a ver cómo va a funcionar el tema presupuestariamente del 2026. Me parece que es una discusión que tenemos que tener. Creo que como consejero es importante que la tengamos. Y tercero, quiero hacer una pequeña observación. Yo esperaría mejores galletas para la próxima reunión. Cuando yo estoy a cargo traigo fruta. Ya, ok. ¿Les parecería más? Linda sería... Sí, no, sí. está bien, fruta. La temporada guinda está maravillosa. Exacto, hay que aprovecharla. Sí. Listo, yo con eso ya... Entonces lo que compromiso es que nosotros nos comprometemos para fines de diciembre, no sé si quedan guindas todavía, pero puede ser alguna otra fruta, pero todos ustedes vienen presencialmente. Y quizás ahí Camila nos dice qué día le conviene. También traigan una... No, yo no tengo ningún problema. Ministra. No, disculpe, son muchas azúcar para mí. Yo tampoco como esto. Sí. Yo les puedo llevar arándanos, yo creo. Eso creo que eso me suena... encantaría. Ya. Sí, ya están saliendo. No, ministra, yo segundo aquí y gracias por la invitación. Me encantaría verlos a todos y de hecho creo que tiene que ser un pacto en que no haya Zoom. Por eso mismo, igual que la petición de Claudio de que las actas, ojalá las manden lo antes posible cuando las tengan para poder, como dice él, tener recuerdo de lo que de lo que fue la reunión. También que las citaciones sean con un poquito más de anticipación. Yo la razón por la que no estuve hoy, o no pude, es porque no alcanzo a correr un examen, bueno, en la época también, pero si nos pudieran citar con un poquito más de anticipación, sería más fácil quizás llegar presencialmente. Y por eso, si quiere hacer esa con cerezas y arándanos, y bueno, brownie también podría ser. Yo hago un brownie navideño muy rico. Tendría que ser con un poquito más de tiempo para organizarnos, pero encantada. Y en enero puede ser, no sé, puede ser más tranquilo enero, con calor igual, pero diciembre es matado. Así que segundo la moción de Claudio, pido un poco más de anticipación y ofrezco llevar brownie. Muchas gracias. Y tengo una duda si el presidente ha nominado consejero o consejera en esto. Sí, estamos ahora retomando que se nos demoró un poco el tema de la renovación del consejo, pero lo estamos, digamos, dando curso y prontamente vamos a dar más información con respecto al tema. Sí, eso. Bueno, y miércoles 28, 16 horas. Ya Miércoles 18. 28. No, pero la ministra... No, sí. Sí, Acá, miércoles sí, 28. miércoles 28. Pedro, se nos Sí. acaba el periodo, ¿no? Efectivamente. ¿Pero ahora en diciembre o hasta marzo? Ahí me entró la duda, porque no me acuerdo cuál nombramiento fue. Sí, o sea, se va a extender hasta marzo. Va a quedar hasta marzo. Ya, o sea, nos podemos juntar en enero. ¿Se va a hacer un nuevo llamado? Sí, sí. Estamos viéndolo con Victoria. Les vamos a dar la información a la breve. O sea, ahí vamos a tener que traer todo. Bueno, y sí, se está realizando. Sí, Mejores posibilidades. Voy a anotar al tiro. ¿Cuándo es? Pues? Miércoles 28 a las 4 de la tarde. Miércoles 28, 4 p.m. Sí, 28 de enero, ¿cierto? Y No, de diciembre. ¡Ah, diciembre! Uy, alcanzo justo, ya. Entonces, van los brownies navideños, porque el 28 de diciembre sí voy a tener. Voy. Ya, lo vamos a cobrar. Sí.
Anotado. voy a llevar. Bueno, y las actas obviamente se las haremos llegar más, de forma mucho más cercana. Pido disculpas. Por eso estamos todavía aceitando en algunas cosas. La máquina ha sido un semestre completo. Bueno, muchas gracias. Y damos por finalizada la reunión. Gracias a Que ustedes estén por muy la bien. Nos presentación. vemos. Éxito. Gracias.